amigos, bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia de calidad. Para hoy tenemos una entrevista con el doctor Víctor Burgos Mariños. Él es juez titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Él nos hablará sobre la justicia penal y las poblaciones vulnerables en tiempos de pandemia. Pero antes queremos anunciarles sobre un comunicado importante que ha hecho el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y es el lanzamiento de un aplicativo que permitirá monitorear a la población penitenciaria que ha sido beneficiaria del Decreto Legislativo 1513, que trata del deshacinamiento de los centros penitenciarios y los centros juveniles para que estas personas se salvaguarde su salud y su integridad física. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del Código Procesal Penal presentó en tiempo récord un aplicativo móvil que permite el control virtual penal de los procesados y sentenciados que obtendrán su libertad en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1513, publicado el 4 de junio último. Mediante el citado aplicativo móvil, los internos liberados sujetos a reglas de conducta podrán realizar su control mensual o quincenal dispuesto por el juez y a través del sistema de posicionamiento global GPS. Disponible en todos los equipos celulares inteligentes, se producirá su geolocalización en tiempo real, procediéndose en ese acto al control inherente a su identificación personal, actividades laborales o educativas realizadas y otros datos, lo cual impedirá la posibilidad de conductas fraudulentas en la labor de control de las reglas de conducta. Con pasos sencillos se aplicará este novedoso sistema. 1. El sentenciado libre deberá instalar en su celular la APP denominada Sistema de Control Virtual. Para esto se le proporcionará el enlace de descarga. 2. Cuando llegue la fecha de su registro virtual, él activará este sistema y procederá a realizar una videollamada al personal autorizada por cada Corte Superior de Justicia del país para realizar el registro. 3. El personal de las Cortes Superiores validarán una serie de datos con el sentenciado mientras corroborarán su ubicación en tiempo real mediante la geolocalización que el sistema le está enviando. De ocurrir alguna irregularidad durante el control virtual, como por ejemplo la ubicación en ciudad distinta al domicilio señalado por el ciudadano sujeto a reglas de conducta, se comunicará el hecho al órgano jurisdiccional para que resuelva lo que corresponda. De ese modo se podría producir incluso la revocación de la libertad concedida. Cabe precisar que el Decreto Legislativo 1513 contempla las figuras de cesación de prisión preventiva, remisión condicional de la pena y el otorgamiento de beneficios penitenciarios como formas de liberación de los ciudadanos que se encuentran internados en los establecimientos penitenciarios del país por el riesgo de contagio masivo con el COVID-19, estableciendo de manera expresa que los liberados quedan obligados a reportarse ante el juzgado de manera virtual, y es precisamente cumpliendo este mandato legal que la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal procedió a desarrollar el citado aplicativo móvil en tan breve plazo. Y a continuación presentamos nuestras noticias regionales de las Cortes Superiores de Justicia del Perú. El segundo juzgado mixto de emergencia del Callao, a cargo del magistrado Félix Destre Díaz, amplió por 7 meses más la prisión preventiva contra Roberto Carlos Tenorio Medina, quien es acusado por el delito contra la libertad sexual, actos contra el pudor y tocamientos indebidos en agravio de sus 3 sobrinas, todas menores de edad. El juez evaluó en audiencia virtual los fundamentos presentados por el Ministerio Público, quien solicitó ampliar la medida de coerción personal, sustentando que se mantiene el peligro de fuga y obstaculización al proceso. Autorizan a juzgados de Pucallá, Pucará, Huarango y La Coipa recibir denuncias de violencia contra las mujeres. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque amplía la competencia funcional de los juzgados de paz letrados de Pucallá con sede en Chongoyape
Pucará con sede en Jaén, Huarango y La Coipa con sede en San Ignacio, para que en adición a sus funciones reciban denuncias y conozcan los procesos sobre violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La medida se adopta en cumplimiento de la resolución administrativa emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que los referidos juzgados a partir de la fecha reciban las denuncias y conozcan los procesos sobre violencia familiar de manera excepcional y superar de esta manera las barreras geográficas. Inició la atención de conversión de penas de cárcel para sentenciados por delitos de mínima lesividad. Desde el 16 de junio y en cumplimiento del decreto legislativo 1513, por el cual se establecen normas de carácter excepcional para el deshacinamiento de los establecimientos y centros juveniles por riesgo de contagio del COVID-19, la Corte Superior de Justicia de Loreto habilitó la atención de juzgados que resolverán pedidos de remisión condicional de la pena de cárcel para ser llevada en libertad, así como cesación de prisiones preventivas. Dicha disposición es regulada por la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que está dirigida únicamente a investigados y sentenciados por delitos de mínima lesividad, además de menores de edad, a quienes se les ha impuesto la medida de internamiento preventivo o la medida socioeducativa de internación por infringir la ley penal, siempre que el juez compruebe que la lesividad ocasionada haya sido mínima. Y ya se encuentra con nosotros el doctor Víctor Burgos Mariños, juez titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. El doctor nos hablará sobre la justicia penal y las poblaciones vulnerables en tiempos de pandemia. Doctor, bienvenido al programa. Hola Alejandra, gracias por la invitación para esta entrevista. Quiero en primer lugar agradecer al doctor Gustavo Álvarez Trujillo por la cordial invitación para esta entrevista, por tu intermedio, y bueno, atento a tus preguntas. ¿Nos podría explicar acerca de los criterios que se han de tener en cuenta para la impartición de justicia en poblaciones vulnerables? Bien, en efecto, nuestro país adopta el modelo acusatorio en materia penal, y esto significa, en buena cuenta, un tránsito del proceso mixto inquisitivo a modelos de corte acusatorio, coincidiendo con los procesos de democratización de los países en la región latinoamericana a partir de la década de los 80, que empiezan a reformarse las leyes. Luego, pues, que entra a un periodo de constitucionalización y superación de las dictaduras que habían en aquel entonces. De tal manera de que el modelo acusatorio tiene, pues, un origen particularmente vinculado políticamente e históricamente a las democracias. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Como consecuencia de este tránsito, de esta reforma procesal penal, nosotros incorporamos a partir del Código Procesal Penal de 2004 un modelo de corte acusatorio basado en la separación de funciones. Claramente esto se entiende como que el Ministerio Público asume a exclusividad la función de persecución penal, la dirección de la investigación preparatoria, la carga de la prueba. En buena cuenta, el Ministerio Público es quien tiene la obligación legal y constitucional de demostrar los delitos. Mientras que los jueces asumimos un rol de garantía, un rol que permite controlar la regularidad de la investigación fiscal y a nivel de juzgamiento le permite al juez ejercer un control igualmente de garantía de la acusación fiscal a efectos de determinar si el Ministerio Público ha reunido toda la prueba que permita acreditar, demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de una persona. Como consecuencia de ello, los jueces no tenemos facultades instructorias, no tenemos la obligación de investigar ni de demostrar el delito, no tenemos la carga de la prueba, y esto
en el sistema de garantías es algo sumamente valioso porque convierte al juicio oral en un mecanismo de control eficaz frente a la pretensión punitiva del Estado y frente a la política criminal. Y además, con todo ello, el modelo acusatorio es el modelo que mejor responde a las exigencias del debido proceso. ¿Qué otras políticas deberían adoptarse teniendo en cuenta el impacto que ha generado el COVID-19 en el país, en las poblaciones vulnerables, y el Poder Judicial también que atiende a esta población según las reglas de Brasilia en el Acápite 26, indica capacitación, difusión? ¿Qué podríamos hacer al respecto? Sin duda que esta pandemia ha ocasionado un fuerte impacto a la justicia, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Se han cerrado tribunales de justicia, se han paralizado los juicios y de verdad que nos agarró esta crisis sanitaria no preparados. Poco a poco hemos ido respondiendo a las exigencias de continuar con los procesos de los juicios y de los casos considerados urgentes. Y en ese sentido es que nosotros hemos empezado a elaborar para conocer los casos que son denominados casos urgentes, ¿no? No solamente en materia penal, sino también en otras especialidades donde existen situaciones y personas en situaciones de vulnerabilidad que exigen, demandan una respuesta oportuna, rápida de parte del Poder Judicial. Y en eso sí hemos sido capaces de responder rápidamente en ese sentido. Pues, claro, sin duda, yendo un poco más a ampliar la respuesta a tu pregunta, yo debo decirte que nosotros tenemos un modelo acusatorio, como dije al inicio, pero un modelo acusatorio que aún no se ha consolidado del todo, no se ha culminado con el proceso de implementación, es un proceso aún inconcluso y por tanto podemos decir que no es un modelo ya consolidado. En otras experiencias latinoamericanas ya hay procesos concluidos de reforma y que están en franco progreso para pasar a la siguiente generación de la reforma procesal penal del modelo acusatorio. El modelo acusatorio en nuestro país todavía se encuentra culminando la tercera generación, aún nos falta culminar. Ya cuando lleguemos a consolidar completamente el modelo acusatorio, podremos ir a la cuarta generación. Pero tú me preguntarás de qué trata la cuarta generación. Bueno, muy fácil. La cuarta generación es la incorporación del juicio por jurados en materia de delitos, tal como así lo estipuló nuestra primera constitución del Perú republicano, igual como la primera, la segunda, la tercera, la cuarta constitución, y el Código Procesal Penal del año 1920 también consideró el aporte de los juicios por jurados. Y esto no solamente le da al modelo acusatorio una mayor legitimación social, sino que le permite asimismo fortalecer no solamente la estructura, la filosofía del modelo acusatorio, sino eso que dije al inicio, convertirse al modelo acusatorio en el modelo que mejor garantiza las exigencias del debido proceso. Pero es una garantía no solamente para el imputado, o sea, es una garantía también para las víctimas, y de eso trata justamente parte de esta entrevista, ¿no?, que me has hecho, ¿no? Pero no quiero irme sin antes señalar de que el juicio por jurados es una consecuencia lógica de la implementación de los modelos acusatorios. Y en los países donde la crisis de la justicia es bastante álgida, ha sido una solución de legitimación de la justicia la inclusión del juicio por jurados. España tiene juicio por jurados, ¿no? Argentina tiene juicio por jurados, y hay otros países como Nicaragua o Puerto Rico que también tienen juicios por jurados, y este fenómeno de la inclusión de los juicios por jurados es una lógica consecuencia de la democratización de la justicia, y esto es algo muy importante que tenemos que verlo con perspectiva de futuro. Y ya lo dijo la Corte Interamericana, en América existen 35 países adscritos miembros de la Organización de Estados Americanos, de los cuales 21 estados tienen juicio por jurados.
estamos en camino. Como sabemos, el COVID-19 no ha discriminado y ha tenido un fuerte impacto en la impartición de justicia en el país. ¿Cómo es que ha afectado especialmente a los sectores más vulnerables? Como te dije, el COVID ha impactado al sistema de justicia, pero veamos cómo hemos respondido o cómo venimos respondiendo frente, ¿no?, a lo que hemos considerado, digamos, tres situaciones diferentes, ¿no? Uno, los internos del penal. Los internos del penal son una población vulnerable, sin duda alguna. Y dos, las víctimas en situación de vulnerabilidad. Las víctimas en situación de vulnerabilidad son víctimas especiales que reclaman una respuesta rápida, contundente del sistema de justicia, y en eso tampoco nos hemos descuidado. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado en la impartición de justicia frente a esta situación? En cuanto a los internos del penal, bueno, es importante tener en cuenta esta información que es muy valiosa y que nos muestra cuáles finalmente las posibles soluciones que podemos adoptar como país, porque esto no es un problema solo de los jueces, sino que esto es una solución que reclama la participación de todos los actores del sistema, del Estado y del sistema de justicia. Miren, nosotros al año 2006, al inicio, teníamos una población penal de 33.594, población penal, ¿no?, de aquel entonces, de los cuales el 29.5% eran condenados y el 70.5% procesados. Claro, aún no empezaba a operar el Código Procesal Penal, pero ya teníamos una estadística que era reflejo de los modelos mixtos inquisitivos, en donde la prisión preventiva era la medida por excelencia y que además era una forma de anticipar la pena, y era una medida que no tenía plazos máximos y duraba pues mucho tiempo. Por eso es que se justifican estas cifras en donde el mayor porcentaje de la población penal eran procesados. Al año 2020, según las mismas fuentes del INPE, a abril del año 2020, la población penal penitenciaria fue de 97.479, de los cuales el 64% son condenados y el 36% procesados. Vean ustedes que se ha invertido significativamente la cifra, Ahora hay más condenados que procesados, y eso es también una lógica expresión de los modelos acusatorios, en donde se pregona que la prisión preventiva es la excepción y la libertad es la regla, ¿cierto? Pero también hay otro dato que nosotros tenemos que señalar. Ya en el año 2006, ya el espacio en los penales se excedía ya en un 66%. Bastante, de tal manera que podríamos decir que no había espacio, ¿no?, en el penal en aquella época para más o menos casi 14.600 presos, ¿no? Y en el Perú, de estos últimos tiempos, al año 2020, abril, el exceso de espacio que falta es 140%. Es decir, que no hay espacio para 57.000, más de 57.000 presos. Lo cual demuestra pues que el problema no es tanto la forma como se ha dictado prisiones preventivas, sino que en esencia el problema es la falta de espacio y presupuesto público para poder tener mejores y mayores condiciones carcelarias. Pero ¿por qué esto es importante ahora? ¿Por qué los internos del penal son los que ahora ocupa nuestra principal atención, que ha merecido un pronunciamiento negativo del Congreso, proyectos del Poder Judicial, preocupaciones del Ministerio Público, de otros de la sociedad? Y es que, vean ustedes, en junio han reportado que a junio de este año han fallecido 212 internos en los penales del país y 15 trabajadores del INPE por efectos del COVID-19. Entonces, sin duda, esto es una situación alarmante que reclama una rápida respuesta para poder garantizar los derechos de los internos, que ya obviamente todos sabemos que están en condiciones totalmente lesivas. Y eso ha merecido una rápida respuesta del legislador a través del decreto legislativo
1513, en donde el legislador, ponderando los intereses en juego de un lado son la política criminal del Estado, ¿no? El uso de la cárcel como expresión de la política criminal, y que esto a su vez guarda relación con la seguridad ciudadana. Entonces, estos tres componentes el legislador los ha revisado y ha considerado que un grupo importante de la población penal ya no debería estar detenido o presa, toda vez que ya el legislador ha ponderado que hay la necesidad de excarcelar a estas personas para reducir las posibilidades de contagio y preservar así su salud y su vida. En contraposición del interés punitivo de castigarlos manteniéndolos presos, ¿ya, no? Entonces, de esta manera el legislador ha ponderado y ha dictado esta norma muy interesante que nos da a nosotros los jueces las herramientas jurídicas para poder viabilizar esta política de deshacinamiento que se ha propuesto pues, el legislador penal. Y en ese sentido, el legislador tiene 4 figuras que ha regulado por este decreto legislativo 1513. Hay 2 primeras figuras que corresponden a la ponderación exclusiva que hace el legislador: la cesación automática y la remisión condicional de la pena, que también es una decisión automática. Para eso, el legislador ha listado un número de delitos que los ha llamado delitos excluidos, que son los delitos más graves, por cierto, tanto por la penalidad como por su impacto que genera en la sociedad, y que ha señalado, bueno, que las personas que están presas con prisión preventiva por alguno de los delitos que no están comprendidos en ese listado, o que si se trata de personas que ya han cumplido 8 años o 10 años por delitos que no están en la lista de delitos excluidos, entonces corresponde dictarle su inmediata libertad. Para eso, en la ley se da específicas y precisas instrucciones para que se elabore la información correspondiente de parte del INPE, a efectos que esa información llegue a los jueces y luego de la verificación correspondiente se proceda a emitir la resolución de excarcelación. Estas resoluciones son por escrito, no hay mayor complicación aquí, ya son una decisión que ya adoptó el legislador como parte de su política de deshacinamiento, que implica, en otras palabras, bajar los niveles de intensidad del punitivismo penal del Estado peruano. Un segundo grupo de medidas que también ha previsto el legislador y que ya corresponden al pronunciamiento de los jueces, a su análisis, valoración y ponderación, son, de un lado, lo que se ha denominado la revisión de oficio de la prisión preventiva. Una revisión de oficio, una revisión de aquellos procesos por delitos que están excluidos. Acá sí vamos a entrar a conocer, a revisarlos, las prisiones preventivas dictadas en delitos como homicidios, robos agravados, violaciones sexuales, etc., delitos que son graves, ¿no? Y vamos a revisar a efectos de determinar si, cuando se trate de un caso donde la prisión preventiva ya se encuentra prolongada y a pesar de ello no existe aún fecha para el juicio oral, entonces ahí el juez en esos casos procederá a revisar de oficio la prisión preventiva a fin de determinar si la prisión preventiva todavía mantiene los requisitos que motivaron su imposición, es decir, si sigue siendo necesaria a tal punto de mantener presa a la persona, aun cuando la persona tenga, ¿no?, un riesgo de contagio en el penal, un riesgo que en efecto es evidente por el hacinamiento que existe. O de lo contrario, si es que no tiene fecha para el juicio oral y ya se excedió el plazo prolongado de la prisión, ya estamos en un plazo prolongado de la prisión preventiva, el juez también pueda ponderar que en estos casos no es más importante preservar la salud y la vida de los internos y por tanto proceder a la excarcelación. Este es un espacio en el cual le corresponde a los jueces ejercer una ponderación. Acá sí se requiere audiencia, participación de las partes y
una resolución debidamente motivada. Igualmente, en el caso de los beneficios penitenciarios se ha incorporado dos modificaciones muy interesantes, ¿no? El primero es que corresponde al director del INPE, al director del penal, de cada penal, elaborar el expediente virtual, el expediente de beneficios virtuales de cargo de la administración de la administración penitenciaria. Y una vez que esté listo, pasa al Consejo Técnico Penitenciario y este a su vez lo remite al juez competente, quien procederá a convocar a la audiencia correspondiente, siguiendo luego los mismos pasos que usualmente se llevan adelante para resolver un caso de beneficio penitenciario, sea de semilibertad o de liberación condicional. Y la segunda innovación interesante es que para que el juez pueda evaluar el beneficio penitenciario, lo que tiene que estipularse es fundamentalmente, ¿no?, los requisitos de su práctica, de su condición de tratamiento penitenciario en niveles de mínima y mediana seguridad, según el caso, y además, ¿no?, que no es necesario para otorgar el beneficio que el imputado o el sentenciado haya cumplido con el pago de la reparación civil. Así como también ya no se exigirá en el juez hacer una valoración de las condiciones o aptitudes, ¿no?, una apreciación algo subjetiva que a veces el juez tiene, ¿no?, de poder garantizar que no va a delinquir cuando egrese. Estos requisitos se suspenden para, en efecto, posibilitar la excarcelación cuando ya se han cumplido los requisitos sustanciales del beneficio penitenciario solicitado. Entonces, justamente estas 4 medidas van a permitir lograr, con la participación de los jueces, una rápida decisión, una rápida toma de decisiones que permitan desasignar las cárceles y evitar el contagio, el riesgo de contagio, que es muy peligroso, ¿no? ¿Qué opinión le merecen las acciones del Ejecutivo? Bueno, sí, este procedimiento es muy interesante, sobre todo para los casos de excarcelación automática, sea en el caso de la cesación automática o en el caso de la remisión condicional de la pena automática también. En estos casos basta verificar los tiempos. Por ejemplo, este caso procede para casos con prisión preventiva que no están comprendidos en los delitos excluidos. Y además que no cuenten con mandato de prisión, con otro mandato de prisión por lo mismo, ¿no? O que se encuentren con condena efectiva. No procede, de hecho que no. Entonces acá es automático. Y para eso, ¿no?, basta que nos informe el INPE y se haga la relación de los condenados por delitos o procesados con prisión preventiva por delitos que no están comprendidos en los excluidos. Igual pasa con la remisión automática de la pena. En este caso también, cuando ya el interno ha cumplido 8 años o ya cumplió 9 años, entonces ya podemos solicitar la remisión condicional siempre y cuando los delitos no se encuentren contenidos en la lista de delitos excluidos, y además que el interno haya demostrado en su comportamiento en el penal un buen comportamiento que lo hayan colocado en un nivel de mínima o mediana seguridad. Con esas informaciones llega la información al presidente de la Corte, ¿no? El presidente de la Corte luego remite al juez de emergencia, el juez de emergencia lo remite al fiscal correspondiente, el fiscal emite su dictamen y luego el juez dicta la resolución procediendo a la excarcelación de estas personas. Lo que sí quiero en todo caso precisar aquí, y aprovecho la pregunta, es que acá hay plazos máximos, ¿no? Por ejemplo, el INPE tiene hasta 10 días para elaborar la lista, ¿no? Hasta 10 días. Pero no hay necesidad de agotar esos 10 días. Si se pone diligencia, se puede enviar el informe cuanto antes. Luego el presidente recibe el presidente de la Corte esa lista, lo remite al juez de emergencia y luego este juez de emergencia lo remite al fiscal.
El fiscal tiene hasta 5 días para emitir su opinión. Luego, vencidos los 5 días, el fiscal lo remite, ¿no?, al juez, quien tiene un máximo de 15 días para emitir una resolución colectiva. Es decir, que una misma resolución, ¿no?, se ordena la excarcelación de un buen grupo de sentenciados. Bueno, y luego de ahí, el INPE tiene 5 días para poder excarcelar como máximo previo al protocolo COVID. Entonces, bueno, acá tenemos que tener nosotros una motivación especial y tenemos que tener la sensibilidad que acá los días son muy valiosos. Un día más innecesariamente en el penal es un día más de alto riesgo de contagio. Por tanto, entonces el fiscal, creo yo, no tiene que esperar los 5 días para poder dar su opinión respecto de un grupo. El juez no tiene que esperar los 15 días para poder armar un grupo de casos y poder expedir la resolución colectiva. La resolución colectiva es una denominación, no es una obligación de hacer una resolución colectiva, ¿no? Es más bien, la resolución colectiva tiene por finalidad abreviar los tiempos, pero hay que aplicarle un criterio de racionalidad, ¿no?, y de razonabilidad, y no hacer pues que si tengo 5 casos ya que puedo emitir en el primer día o 10 casos, no puedo hacer esperar estos 5 casos hasta el día 15 para juntarlo con nosotros, cuando perfectamente puedo ya emitir mi resolución de excarcelación de estos 5 o 10 internos, ¿no?, y lograr su libertad cuanto antes. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta esta reflexión a efectos de poder darle la oportunidad a los internos que ya y merecen esta libertad, no puedan verse infectados indebidamente en el penal. Igualmente en el INPE, ¿no? Es decir, es un protocolo COVID, pero que no se haga dentro del INPE. Se puede hacer fuera. Lo importante es que el interno, dentro de las 24 horas, como opera en términos regulares, cobre inmediatamente su libertad, o en el mismo día. Es su derecho, ¿no? Y no va a esperar 5 días en el penal para que, lleno de procedimientos administrativos, pueda hacerse el protocolo COVID. Bien, se puede hacer fuera. Doctor Víctor Burgos Mariños, muchas gracias por concedernos la entrevista. Lastimosamente, el tiempo nos es adverso, ya tenemos que culminar con el programa, pero a todos nuestros televidentes les agradecemos su sintonía y nos comprometemos a continuar con la entrevista con el doctor Víctor Burgos Mariños, juez titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, la próxima semana. Sí, quisiera agregar nuevamente mi agradecimiento al doctor Gustavo Álvarez por la invitación y a ti, Alejandro, igualmente por tus importantes preguntas y permitirme dirigirme pues a mis colegas y a la ciudadanía. Muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana con más información en Penalistas. Nos encuentran en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y ahora en Justicia TV.